pareció que eso ya me lo había preguntado. Creo que no. Repítamelo. Le pregunté si usted había salido a buscar a su hija inmediatamente después que la secuestraran. ¿Hubiera podido no hacerlo? No es seguro que todos lo hayan hecho. Algunos habrán dudado, el miedo paraliza. Le dije que sí. Salí. Fui a todas partes. ¿Sola? Con mi marido. ¿Nunca se agrupó con otros familiares? Con tanta gente que salió a protestar. Sí, al principio. Al principio sí. Cuando estaba tan desorientada que no sabía qué hacer con mi vida. Un día recorría comisarías. Otro día quería matarme. A veces las dos cosas al mismo tiempo. Un día salía a recorrer hospitales. El mismo día quería matarme. No sé de dónde. Me salían las fuerzas para intentar una vez más, en otro lado que fuera posible, o que supieran algo, o que me dijeran cómo, por dónde seguir. ¿Su marido la acompañó siempre? No, siempre no. ¿Su marido la acompañó siempre? No, siempre no. ¿Por qué repitió? Porque creí que no había grabado bien. ¿Hasta cuándo su marido la acompañó? Hasta que dijo que no quería más. ¿Y qué hizo? ¿Quién? Su marido. Se sentó en ese sillón y empezó a esperar la muerte. Frente a esa puerta que usted ve allí. ¿Le dijo por qué? No, pero yo lo supe enseguida. Él creía que todo era inútil. Él sabía que todo finalmente iba a ser inútil. Pero, sin embargo, ya por aquel entonces la gente se reunía a reclamar, a protestar. Sí, claro. Seguro, pero hubo tantos que no creyeron lo mismo y que nunca dejaron de buscar y nunca dejaron de pedir. Es más, fue cuando empezaron a aparecer las madres con el pañuelo blanco en la cabeza. Esos pañales que... Eso de pañales, vamos. ¿Quiere descansar un rato? No, está bien, sigamos. Esto... ¿Por qué me convocó? Si no se lo dije, se lo di a entender. Sí, recuerdos que se agitan, congojas que no terminan de silenciarse. Sé por qué lo convoqué. ¿Y me lo va a decir? Tal vez no haga falta. Si es... ¿Qué cree que yo puedo adivinar, entonces? No, adivinar no. Quédese tranquilo. ¿Sabe qué me intriga? Porque, por lo que yo sé, usted acompañó a las madres de Plaza de Mayo y hasta se puso el pañuelo blanco. Sí, me lo puse. ¿Y entonces? Pero hasta que me di cuenta que ese no era el lugar para mí. ¿Por qué? Había perdido la paciencia. Y en la medida que me enteraba de algún dato, detalle, menos me atraía seguir dando vueltas y pidiendo. ¿No creía en la justicia? Para nada. O quizá pensaba que no podía ser aplicada esa justicia. En ese momento estaba segura de que no. Bueno, pero ahora usted ve que sí. Lo veo, sí. Pero para mí es tarde. ¿Y no se satisface su necesidad de justicia con la pena que le dieron a los asesinos de tanta gente? Si le dijera que no,
le mentiría. Y si le dijera que sí, también le mentiría. Entonces, ¿cuál de las dos mentiras elige? Porque, ¿cómo sabré yo que no tengo más necesidad de preguntar porque llegué al fondo de la cosa? No puedo ayudarlo. Pero quédese tranquilo, no habrá secretos. Llegaremos hasta el final. ¿Hay un final? Para mí sí. Lo que no sabemos ni usted ni yo es si usted llegará a concluir esta historia de la misma manera que yo. Claro. Espero que no, si no, no lo hubiera convocado. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Dónde? ¿Dónde terminan las cosas que siguen, aunque sigan en otra parte? No lo entiendo. Digo, sí, hubo un final. Pero si lo hubo, ¿por qué estaría yo aquí hablando con usted, esperando de usted eso que espero sea otro final? ¿Mm? Hasta donde yo sé, no le ha dado entrevistas a ningún medio. Solo fui a los medios cuando estaba desesperada. Después no fui más. Ellos tampoco me llamaron. Ni mi soledad ni mi silencio fueron noticia. ¿Se desapareció? No lo había pensado así. Puede ser. Pudo ser una manera de reencontrarme con mi hija. No lo había pensado. El reencuentro de dos ausencias. La mitología de Deméter y Core. Pero no hubo entre nosotras ese milagro de primavera en el que los dioses permiten algunos encuentros. ¿Cuándo dejó de estar desesperada? Creo que después de la muerte de mi marido. Lo vi agonizar. Fue duro. Verlo agonizar. En un momento, después de mirarlo largo rato, al tiempo que evocaba buenos pasajes de nuestra vida, me acerqué. Le puse la boca junto a un oído. Creí que todavía podría escuchar algunas palabras susurradas, un ronroneo tal vez, algo parecido al ruido de un motor que se desacelera. Y le dije lo que quería decirle antes de que muriera. Y usted no va a creerlo. Ahí terminó mi desesperación. ¿Qué le dijo? Sé quién secuestró, torturó y asesinó a nuestra hija. Y voy a matarlo. Giró la cabeza, abrió con cierto esfuerzo los ojos sin llegar a mirarme. Y murió. Puede ser que le haya visto una sonrisa en esos labios ya muertos. ¿Por qué no? A decir verdad, casi le mentí. Todavía no estaba tan segura de hacer eso que le dije entre susurros. Voy a matarlo. ¿Por qué yo no creería que ahí termina su desesperación? Porque usted no está decidiendo un movimiento más, algo como un ir y un venir, o una rutina que calma o que no calma. Es cierto, es cierto.
¿Quiere descansar? No, mejor sigamos. ¿Por dónde? Eso lo dice usted. Sé que nunca dejó de buscar a su hija. A mi manera, claro. Buscar a su asesino era también una manera de seguir buscándola. Si lo hubiera enfrentado, si hubiera podido mirarlo a los ojos, aunque fuera una sola vez, hubiera podido encontrar en su mirada la última imagen de mi hija, todavía viva. O sea que usted deambuló sola. Me gusta esa palabra, deambular. No son muchos los que saben que deambuló sola. Usted sabe. Mi marido sabía. Lo demás no importa. ¿Leyó libros que trataban las desapariciones? Sí, Más de uno. más de uno. En algún lugar usted escribió y siguió con atención ciertos detalles. Lugares, nombres, fechas. Casilla llegó a averiguar a dónde había estado secuestrada su hija. Así llegué. Y a partir de ese momento dejé de leer. Mi hija había estado en aquel lugar. Eso me bastó. ¿Y después? Después Las preguntas se las hago yo. se originaron. Incluya su saber en este libro. Yo lo corrijo. Y no se olvide que lo convoqué, porque usted es escritor, no periodista. ¿Llegamos hasta ahí? Sí, hasta ahí. ¿Y ahora? Y ahora me quedo con esto del final. ¿Por qué estoy aquí? Porque soy escritor y no periodista. Primero porque usted no es cualquier escritor. Leí cosas suyas, lo elegí. ¿Por qué? Su frialdad en el relato de momentos decisivos, su capacidad para meterse en las decisiones más terribles sin que sus personajes pierdan la calma, su ferocidad en el límite de la crueldad, quise decir de su crueldad. Hay un cuento suyo en el que usted relata la agonía de un criminal. Un camino desolado. Puede que sí, recuerdo más los hechos que el paisaje. Bueno, volvamos a los hechos entonces. No le gusta que hablen de usted. No, sí, me gusta, claro. Me gusta demasiado, ese es el problema. ¿Volvemos? Volvamos. Él vino a mi casa 25 días seguidos. Durante ese tiempo grabamos, volvimos a grabar. Le dije todo lo que tenía que decirle. Lo que necesitaba de él se fue explicitando a medida que transcurrían los encuentros. Hubiera podido ser de otra manera, hubiera podido ser que de una sola vez le dijera lo que esperaba de él. Creo que se dio cuenta, pero mostró una inagotable paciencia para dejar que el relato se construyera casi solo. Hubo días en los que me preguntaba cosas aparentemente niñas, de qué me ocupaba yo antes de que las cosas sucedieran. Que quien tocaba el violín estaba apoyado en una silla. Recuerdo que tardé en contestarle. Se me había hecho un nudo en la garganta. Hasta que le dije que mi marido lo tocaba, que mi hija lo acompañaba en el piano.
que a mí me daba un inmenso placer escucharlos. Los escuchaba mientras leía o preparaba la clase que debía dar al día siguiente. Fui docente secundaria por más de 30 años. Nos jubilamos después que a nuestra hija a veces me pasa, no consigo decirlo. Pasan los años y no consigo decirlo, como si tuviera que convencerme de que los hechos fueron tal como los callo. Hubo días en que, sentado frente al grabador, me quedaba mirándolo y pensaba en qué habrían de transformarse las cosas que le contaba. ¿Quiénes seríamos en la ficción que él construiría, mi marido, mi hija y yo? Un hombre cansado, una hija entusiasta, luminosa, una hija suicida que desconocía los peligros que la rodeaban, empujada por una juventud plena de ideales. Hubiera odiado que le escribiera semejante cosa. Una mujer cobarde. Hablo de mí. Una tarde vino, como siempre, con su grabador y su cuaderno de notas. Se sentó, probó el grabador, me dijo que me acercara. Acérquese, por favor. Siéntese. Necesito que me relate una vez más desde dónde y hasta dónde usted siguió al que creía que era el asesino de su hija. Creía. Bueno, una vez más. Por favor. Lo vi salir de su casa en Flores, casi Floresta. Caminó por Rivadavia hasta Llerena. Allí bajó por la cuadra que pasa por la comisaría 24, se detuvo, pareció dudar, pero siguió su camino. En Canalejas dobló a la derecha y cuando llegó a las puertas del predio del club de la zona, no me acuerdo el nombre, compró cigarrillos y habló por teléfono. Estuvo a punto de entrar al club, pero no lo hizo. Sé que hacía pesas y otras cosas. En un momento se dio vuelta y miró hacia donde estaba yo. Yo, que lo había seguido durante meses, siento ese recorrido cada vez que él lo hacía. Me paralicé. Saqué un pañuelo de mi cartera y fingí estornudar. Había una farmacia cerca de donde yo estaba y me metí, siempre estornudando. Eso me hizo pensar que tenía que ser ese día o no sería. ¿Llevaba un arma con usted? A veces sí, a veces no. Esa tarde la llevaba. ¿Revólver o pistola? Pistola. La tuvimos en casa desde que los tiempos se habían puesto mal. La compró mi marido, nunca la usamos y nunca aprendimos a tirar. Un día mi marido entró y me vio con la pistola en la mano derecha, apuntando hacia un espejo que devolvía mi imagen. Pegó un grito. Me asusté y me puse a llorar como una nena a la que encuentran en medio de juegos prohibidos. ¿La pistola la llevaba en la cartera o en el bolsillo de algún abrigo? No, en el bolsillo. En el bolsillo. ¿Y la mano la tenía metida ahí, apoyada sobre el arma? Sí. Sí. ¿Y después que salió de la farmacia? Él ya no estaba. Oscureció de repente. Lo esperé casi 2 horas, protegida en una esquina que había quedado en sombra bajo un balcón. Lo vi acercarse.
Se encontró con alguien a 30 metros mío. Hablaron. El otro amagó con irse. Él le encendió un cigarrillo. El otro subió a un auto que lo esperaba. Él saludó con un gesto de cabeza. Estuvo quieto 1 minuto mientras fumaba. ¿Y ahí usted? Ahí usted metió la mano en el bolsillo, empuñó el arma, apuntó, puso el dedo en el gatillo, pero no tiró. No. No tiré. Espero que eso lo haga usted. Y que no me pregunte por qué no tiré. No lo hice. Y no volví a acercarme a él nunca más. Mi ocasión había pasado. Me quedé con la sucesión de lo que hubieran sido sus últimos gestos, tirando una y otra vez, imaginándolo caer. No se quiso transformar en una asesina más. Esto pasa. No pude ser como ellos. Frase hecha, ¿no? Sí. Sin embargo, O le faltó odio en el momento decisivo. nunca sentí tanto. ¿Pensó en la familia de él? Una vez me dijo que lo vio salir de la comisaría con un niño de la mano. Un niño que se le parecía mucho a él. Nunca lo vi con nadie. Oh, sí, eso me lo dijo usted, ¿eh? Habrá escuchado mal. Y quiero que sea usted el que me diga por qué no tiré. Yo eso no se lo puedo asegurar. Mi cobardía no puede ser un punto de partida. No, no alcanza con eso, ¿no? Me alegro. Usted tendrá que usar toda su imaginación. Y en su imaginación seré yo misma, más que nunca. Y seré otra, más que nunca. Todo en una sola frase, todo en una sola página, todo en una sola cantidad atropellada de hojas. Esperaba este momento con la misma energía con que esperé el otro. Ese momento fracasado. Usted no puede desilusionarme, ¿eh? No, señor, no lo hará. Porque, mire, si usted se quebrara, si usted no pudiera, si usted considerara que mi relato no ha sido lo suficientemente sugerente, estimulante, y que su imaginación solo logró identificarse con mis emociones, si usted no acciona esa pistola donde debe accionarse como le parezca, yo sería capaz de matarlo a usted. Disculpe, De Niro. A veces me pasa, De Niro. Hubiera preferido que no hiciera falta todo esto. Quise estar tan muerta como mi marido y mi hija. Debiera haberme comido la pistola y vomitar las balas una por una. Delirio. Es la estupidez que a veces se me instala en la cabeza y en el corazón. Espero que no haya tenido miedo de esta mujer ya vieja, tan acobardada aquí. No, tuve. No demasiado, pero tuve. ¿Y si no fuera con pistola? Si no fuera con pistola, ¿qué? Y que hay otras maneras de hacerlo. ¿Cuántas? Por momentos. Creyó que la desaparición de su hija acabaría en una resignación atormentada. Esas palabras, en apariencia imposibles de articular, le dieron a su alma el vislumbre de una pacificación todavía algo lejana. Pero es que ¿acaso podría ser de otra manera? ¿Podrían evitarse las pequeñas ráfagas de sufrimiento
ante el recuerdo de imágenes que antes de desvanecerse claman por acceder a la realidad imposible de una vida? No lo sabía. Las palabras, siempre las palabras, con las que había cerrado los ojos de su marido, le resonaban en los oídos como dichas por otro, mucho más lejanas, mucho más cercanas. A veces golpeaban en el centro de la cabeza, otras eran un susurro apenas perceptible. Pero estaban, no daban ni se tomaban descanso. Una hermana suya que vivía en España desde hacía 30 años, esto de la hermana me fue útil, porque siempre un interlocutor genera más riqueza en la... No me des explicaciones. Siga. Bueno, una hermana suya que vivía en España, menor que ella, alarmada por un silencio inusual, viajó a Buenos Aires, esta vez de manera precipitada. Ella fue a recibirla. El encuentro fue tan emotivo como las veces anteriores, solo que en el taxi que la llevaría de vuelta no se hablaron, o casi. Algunos temas de compromiso, monosílabos, y la mirada de la hermana que se detenía en ella cada vez que la veía perderse en el paisaje conocido de árboles y casas pobres. Recién cuando llegaron al departamento, recién cuando se habían acomodado en la pieza que fuera de Camila le puse a su hija, me pareció un nombre casi... No se detenga, siga, por favor. Bueno, fue entonces que la hermana le preguntó a boca de jarro qué pasaba y por qué tanto silencio. Y ella le contó su decisión de matar. Le aclaró que le informaba, no que le pedía su opinión. Una charla breve de términos tajantes. Matilde no asintió su determinación, tampoco tuvo oportunidad de argumentar demasiado. Norma, su hermana, no la dejó. Le puse Norma, un nombre casi al azar. ¿Cómo supo ¿Qué cosa? que una hermana mía... ¿Qué? Norma no supe nada, ¿eh? Se me ocurrió nada más. ¿Por qué? ¿No era que no tenía que darle explicaciones? Disculpe, lo que pasa es que odio contemplarme a mí misma esperando el momento de un crimen. Me repugna. Parece que la literatura no me alcanzará. Mire, podemos dejar acá esto. Encontrarnos más adelante y retomar la... No. Usted no lo quiere. Yo tampoco. Su orgullo de escritor no puede ceder ante la impaciencia de una madre que lo contrató para sacarla de un martillo, aunque la espera entrar en otro que todavía desconoce. Sea fuerte. Aprenda de mí. Acostumbrada a los movimientos que debía hacer para instalarse en la casa, Matilde recorrió cada rincón con miradas que podían detenerse en fotos, sobre todo en fotos o en objetos. El violín de su cuñado, alguna felpa hecha oso, tigre, intocada en aquellas sillas que le fueron adjudicadas por esos placeres más o menos caprichosos de la infancia. Era la habitación de su sobrina lo que más le impedía sobrevolar el tiempo, dejando en alguna nebulosa de la memoria aquellos hechos brutalmente acontecidos. Una tarde, Matilde oyó cómo su hermana salía de la casa sin avisarle. Fueron horas en las que la consumió la ansiedad. ¿A dónde habrá ido Norma? ¿Cómo volvería? ¿En qué estado volvería? ¿Y si volviera después de haber matado? No, eso no podría ser. No lo haría estando ella en su casa. Para hacerlo, esperaría su vuelta a España, pero Matilde todavía abrigaba la esperanza de que modificara su decisión. ¿Quiere tomar algo? ¿Té? ¿Café? No. ¿Un vaso de agua? ¿Un coñac? El coñac debe estar bueno, bien añejado.
lo tomaba No, mi no, marido yo estoy antes de muy dormir. bien así. Entonces, siga, por favor. Tres semanas después Matilde se volvía. Matilde se volvía con una sensación opresiva en el pecho. Norma alternaba la opresión con el alivio que le producía estar sola, ya con su decisión tomada. Un día, decidida, siguió al hombre hasta las puertas de un bingo al que iba con cierta regularidad. Lo esperó. Cuando salió, la noche había empezado a caer y las sombras emergieron protectoras de cualquier intento. Pero el hombre se encontró con un amigo, otra vez, que estaba en un auto, otra vez. Entró en el auto y se fue con él. Norma se quedó acariciando la masa de la pistola, otra vez, que llevaba enfundada en el bolsillo derecho de su abrigo de invierno. Frustrada, regresó a su casa y puso en marcha otra alternativa en la que había pensado largamente. Casi como un autómata, corrió hasta la cocina, abrió los cajones de la mesada, hurgueteó, encontró lo que buscaba y se calmó. Ahí se quedó un buen rato apoyada en esa mesada a la que le faltaba barniz desde hacía mucho tiempo. Las manos apoyadas en esa superficie rústica, esa superficie en la que se apoyan esos objetos que suelen dejar marca. Y empezó a hacer inteligencia otra vez, por otras vías, y decidió ir a buscarlo a un bar al que había confirmado que el hombre frecuentaba. Entró simulando ir al baño. Después se sentó en una mesa y pidió un vaso de vino tinto. Lo tomó con disgusto, pero le sirvió para dejarse llevar al pequeño recinto alcohólico que se despierta ante el menor estímulo y favorece cierta flotación adormilada sin que la conciencia se disipe. Desde su mesa lo miraba y convocaba al odio con imágenes y recuerdos. El hombre no parecía percibir aquellas miradas, algunas francas, otras de soslayo. Una tarde se vistió muy provocativamente, tacos altos, pintura en la cara, ojos y boca, escote generoso, y se sentó frente a él, a un par de mesas de por medio. Aprendió a sostenerle la mirada, aprendió a pasarse la mano por los labios como quien los prepara para recibir el cigarrillo que en segundos habría de encender. El hombre detectó esa mirada, esos gestos, y curioso, decidió acompañar esos movimientos con alguno que le correspondiera. Fumar, beber vino a sorbos cortos, sostenerle la mirada. Hasta que él dejó su silla y se acercó a ella. El corazón le dio un vuelco, pero estaba decidida a seguir, pasara lo que pasara. «Tenés ojos buscones», rió él, dejando aparecer una hilera desprolija de dientes no demasiado blancos. «Ah, no me había dado cuenta», rió ella, emitiendo una voz trémula, que bien habría podido ser la de una principiante. Él no dejó de notarlo. ¿Qué te pasa? ¿Estás nerviosa?» Al instante ella comprendió que no debía estarlo. Apelando a lo más hondo de sí, rió con cierta estridencia, acercó el cigarrillo a la boca, aspiró y echó el humo muy cerca de esos ojos que no dejaban de mirarla. ¿Te parece? Bueno, a veces uno se engaña. Las mujeres saben mucho de eso. Ah, ¿sabes mucho de mujeres? Tengo otras especialidades. Esas palabras la enfurecieron. Apretó los labios y las manos hasta clavarse las uñas en las palmas. Después tanteó con disimulo su cartera y comprobó que el cuchillo estaba ahí. ¿Cuáles?, alcanzó a preguntar entre toses. Algunas. Después de una esforzada pausa, ella agregó: cobro. ¿Cuánto? Ah, depende de lo que hagamos. Bueno, ¿y eso cuánto es? De 500 a 2000. ¡Epa! ¿No es mucho para una veterana bien camuflada? La experiencia tiene su precio, contestó pasándose la mano por uno de sus muslos. El hombre sonrió intrigado, entre escenas en las que iba a hacerle ganar la plata que le cobraría. ¿Y cuándo? Cuando quieras. ¿Ahora? Puede ser. Necesito la plata. Vamos a mi casa, estoy solo. Solo. Se de mira que él la interceptó. La interrumpió mientras le ponía una mano en la muñeca derecha. Shh, podés confiar. Espero no equivocarme. Te creo, vamos. Tuvo un ataque del tos del que no pudo protegerse porque no quería soltar la cartera y exponerse a que él se la lleve. Fumás mucho. Fumás mucho, pero es menos que antes. Mirá que fumar mucho te hace mal. Y más en lugares cerrados. ¿En tu casa se fuma?
hasta que no se ve ni lo que se habla. Bueno, ¿en qué vamos? En aquel auto. Me lo prestaron para que lo lleve a arreglar, pero mientras tanto, yo lo uso. Subieron. Él arrancó y tomó por un camino que ella no reconoció. Supuso que cruzaban Floresta hacia Matadero o hacia la General Paz. Algunas calles se hicieron de tierra. Es lejos. No, ya llegamos. Y fue así. Pasaron bajo unos árboles y llegaron a una casa pequeña con un alero y un camino de material hasta la puerta. Y unos juegos para chicos, algo deteriorados por el uso y las lluvias. La puerta tenía varias cerraduras y parecía de hierro, de madera no era. Entraron y él encendió una luz tenue que iluminó un ambiente algo sórdido, teñido de un amarillo difuso, pobre, ni siquiera decadente, dado que nunca habría conocido otra cosa que eso que se veía. ¿Vivís aquí? No, aquí vengo de vez en cuando, ponete cómoda. Salió por una puerta en mal estado y volvió con 2 vasos y una botella de ginebra. Los dejó sobre una mesa cubierta por un mantel de hule y sirvió sin preguntar. Ah, ¿cobrás ahora o...? La ginebra bullía en el hueco de la boca. Depende, te lo dije. Ah, me había olvidado. Espera, traigo algo de salame que tengo. Espera, ¿aceitunas tenés? Preguntó mientras el hombre salía y ella buscaba en un pliegue de la cartera un sobre muy disimulado entre pañuelos. No esperó respuesta y vertió el contenido del sobre en el vaso más alejado. Al rato él volvió con el salame ya cortado, las aceitunas y una rebanada de pan. Comieron en silencio. De a ratos la luz parecía titilar. Entonces él le puso la mano en la entrepierna y ella la apretó, más como un reflejo defensivo que como una aceptación. Él enterrosa. Veo que sabes, rió, mostrando hilos de pan entre los dientes. Te lo dije. La mano de él llegó más arriba. Apretó, pellizcó, bajó y se movió lateralmente. ¡Qué bien la vamos a pasar!, alcanzó a decir antes de que la mano perdiera toda presión y su cuerpo se deslizara hacia abajo, mientras la cabeza caía hacia atrás, los ojos vueltos hacia arriba, la boca entreabierta, la respiración tan leve como una inexistencia y una cierta rigidez que de a poco se hacía notoria, aunque no estuviera muerto. Ella lo deslizó hacia el piso y lo dejó boca arriba. Después fue hacia su cartera y sacó el cuchillo de mango oscuro, pesado, pero manipulable. Se inclinó sobre él, le abrió la camisa, comprobó que respiraba. Se quedó unos instantes quieta, escuchando la tenue respiración de él y los latidos de su propio corazón que parecía desbocarse. Bajó la cabeza y pidió perdón a nadie, pero lo pidió. No sentía odio, estaba fría. Levantó el cuchillo y apoyó la punta entre las costillas a la altura del corazón. Lo hundió en un cuerpo que respondió con una sacudida y un breve aleteo de párpados. Corrió la primera sangre, trató de que no le llegara a la ropa y repitió la operación de acomodar el cuchillo sobre un cuerpo ya mudo. Y dijo para sus adentros: lo hice por mi hija, por mi querida hija, la que te llevaste de este mundo en la flor de la edad. Y agregó: ¡No! y lo hice por mí. Disculpe. Exalta, se dejó caer al lado del hombre. Cuando sintió que retomaba su respiración normal, se levantó, quitó el cuchillo del cuerpo, fue hasta el baño, lo lavó, se limpió como pudo alguna mancha de sangre, guardó el cuchillo en el envoltorio en que lo había traído, desacomodó la casa, tiró sillas, vasos, objetos del baño, se acomodó la ropa y se quedó quieta, la cabeza baja, pocos minutos. Después volvió a acomodarse, como si la primera vez no lo hubiera hecho. Llegó hasta la puerta, la abrió, salió, la cerró y echó a caminar hasta la avenida por la que caminaría hasta encontrar un taxi y llegar a su casa. El taxi nos hizo esperar. Mientras se sentaba y daba su dirección al taxista, se arregló el maquillaje, el hombre la miró por el espejo, ella desvió la mirada hacia la ventanilla, cerró los ojos. Cuando los abrió, el taxi se detenía. Había llegado.
todo. Creí que quedaba algo. No sé por qué se me habrá ocurrido. Nada, no queda nada, ¿no? No se me ocurrió más nada que escribir. Entonces, ya está. Sí. Ya. Insisto en que tome algo. Claro. No tendríamos de qué hablar, ¿no? O sea que no quisiera quedarme así, con esto, ahora, sola. No puedo quedarme. ¿Lo va a publicar? ¿Yo? No, yo no. Es suyo. Dinero... No, de eso hablamos en otro momento. Eso quiere decir que volveremos a vernos. Bueno, si usted está cuando yo toco el timbre... Seguro la de mí. No, créame que no. ¿Habrá cerrado algo con esto? ¿Quién sabe, no? Tal vez sí. Me aconseja que lo lea. Yo podría... Vea, yo no puedo aconsejarle nada. Yo no puedo adivinar la intensidad de los latidos de su corazón. Me voy. Puede ser que de su nombre solo conozca su seudónimo. Puede ser, sí. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama de verdad? Emilio. A secas. Emilio.